Mi nombre es Franz Rupert. He sido profesor de psicología durante 30 años y psicólogo, psicoterapeuta durante unos 25 años. Mi tema principal es el trauma psicológico, es decir, el impacto de las situaciones traumatizantes en la psique de las personas. Pero quiero aclararlo de inmediato. No soy un experto aquí. Creo que hay suficientes expertos en este momento que nos dicen qué hacer y qué no hacer, y también hay suficientes filántropos, autoproclamados y protectores que saben exactamente de lo que deberíamos estar protegidos ahora. No, soy simplemente una persona, soy parte de la población mundial. Tal vez esa parte de la población mundial despierta, que solo quiere saber qué está en juego actualmente en esta pandemia del coronavirus. Tengo un boceto con 19 puntos y al final una conclusión desde diferentes perspectivas sobre el trauma por estrés, la psicología de la personalidad y la visión antropológica. Esta pandemia del coronavirus me agarró, como a muchos otros, muy poco preparado. He estado pensando en ello. He estado haciendo esto durante medio año y esto es lo que yo llamo la crónica de mi propia toma de conciencia. Mientras tanto, he escrito un libro sobre ello con más de 260 páginas. Todavía está progresando. Sin embargo, ya está disponible para los que estén interesados. Para aclarar la cuestión, ¿por qué existe esta pandemia? Y como muchos otros, al principio también pensé que el SARS-CoV-2 COVID-19 era un desastre natural. Los seres humanos tenemos que ayudar juntos para hacerle frente de la mejor manera posible. Pero cuanto más dure y haya durado esta pandemia, más he llegado a la opinión de que no se trata de un desastre natural, o como decimos los psicólogos del trauma, a natural catastrophe, sino más bien un desastre provocado por el hombre. Así que, más bien, he llegado a esta conclusión ahora, algo que ha sido preparado durante mucho tiempo, una pandemia escenificada para la toma del poder por una alianza internacional de proponentes de una idea, es decir, la idea de desarrollar una vacuna general contra los virus de la gripe a costa de enormes daños, materiales o inmateriales, para la población mundial, así como de posibles daños masivos por dicha vacuna, cuando llegue. Y sale a la luz cuando lo observas. Y creo que no tienes que ser un periodista de investigación, solo tienes que usar Internet. Mirar las fuentes y sacar a la luz, una vez más, como tantas veces en la historia de la humanidad, un enorme entrelazamiento de poder e intereses comerciales de aquellos que ahora están involucrados en esta pandemia y en el mantenimiento del estado pandémico. Cuando se trata de la salud, ¿qué significa realmente la salud para los seres humanos? Entonces se trata en realidad de la alegría de vivir, se trata de la alegría de existir, se trata de ser feliz con lo que haces. Y puedes ser el primero en ver que esta pandemia del coronavirus trae restricciones masivas de la alegría de vivir a diferentes niveles. Solo tenemos que observar. Ya no se nos permite cantar, no se nos permite cantar juntos, no se permite bailar juntos como de costumbre, no se permite hacer deporte, no se permite celebrar festivales cuando ocurren, no se permite visitar eventos culturales, viajar y muchas otras cosas son impedidas, obstaculizadas e incluso castigadas por el confinamiento. Esto daña la salud de los seres humanos, porque si nos sentimos bien, si podemos hacer lo que nos hace felices, entonces esta es la mejor manera de cuidar nuestra salud. Y todo el mundo puede hacerlo, y todo el mundo sabe cómo funciona mejor para sí mismo. Lo que este confinamiento provoca también es una frustración de las necesidades básicas de interacción física y social. Esto significa que lo que los seres humanos necesitamos, casi tanto como necesitamos beber y comer, es decir, el contacto físico cercano, el amor y la conexión social, es frustrado y obstaculizado, o en parte completamente impedido por este distanciamiento social. Y esto está muy claro para mí, aunque ahora también trabajo virtualmente. Los contactos virtuales no pueden reemplazar esta proximidad inmediata. Solo son un momento de alivio. Y esta obligación de usar mascarillas, con la que también estamos lidiando ahora, crea distancia adicional, miedo, inseguridad y hostilidad interpersonal.
tanto subliminal como manifiesta. Las personas mayores y enfermas están aún más solas en los hospitales, asilos y residencias de ancianos. Lo que también se frustra son nuestras necesidades de autonomía y libertad, las prohibiciones de salida, contactos, trabajo y viajes. Frustran esta necesidad básica de autorresponsabilidad y autonomía para poder vivir tu vida de la manera que sientas correcta. Y esto crea de nuevo sensaciones de confusión, condescendencia, y con ello viene el miedo, la inseguridad y a menudo mucha ira, que luego vuelve, por lo que surge la pregunta, ¿a dónde voy con esta ira? La capacidad de planificar la vida privada y profesional del individuo se ve obstaculizada. También el sentimiento individual y colectivo de seguridad. Tanto individual como colectivo se ve masivamente minado y las personas adultas son puestas a una disposición de dependencia, degradadas a receptores de limosnas y tratadas como niños dependientes. Y lo que tenemos a nivel espiritual y mental es confusión. Las medidas coercitivas solo están aparentemente justificadas científicamente. Hay una falta generalizada de investigación científica y empírica. En cambio, hay hipótesis de modelos teóricos bastante arbitrarios. La verdad no se elabora en un diálogo entre diferentes personas que tienen algo que decir, sino se determina unilateralmente de antemano y las supuestas medidas de orientación que se nos ofrecen son muy confusas. Por ejemplo, ¿qué dice este test PCR? ¿Es una contaminación con un virus? ¿Ya es una infección? Si doy positivo, ¿es una enfermedad? Todo se confunde. El test positivo ya se equipara claramente con la infección y la enfermedad. ¿Y qué tan altas son las tasas de enfermedad y muerte en realidad? La gente se enferma y muere por o con el coronavirus. ¿Y qué dice en realidad este factor reproductivo R, que aparentemente depende del número y de la frecuencia de las pruebas? Incluso esta predicción inicialmente arbitraria y la amenaza de un segundo brote, esto no es algo que ocurra normalmente con los virus de la gripe, que haya un rebrote. Por lo tanto, me pregunto, aquellos que ya ¿quieren saber que hay un segundo brote? ¿Qué es lo que sabéis? ¿Hay algún plan real para crear de alguna manera otra pandemia de virus? Bill Gates habla de una primera pandemia. Él habla de la segunda pandemia e incluso habla de bioterrorismo. De hecho, existen laboratorios de investigación en los que los virus que se producen naturalmente se vuelven agresivos, de modo que podrían llegar a ser peligrosos para la humanidad. Entonces, ¿qué está pasando de fondo? Se pueden hacer muchas suposiciones ahora. Yo no lo haría, pero en todo caso, digamos que así se nos transmite más inquietud, que no habrá claridad y que habrá más confusión. Y a través de esto nos volvemos inseguros, mentalmente inseguros y confusos, y a través de esto surge la irracionalidad. La irracionalidad surge y de repente la gente empieza a creer esto y a creer aquello. Toda la presentación de la pandemia se convierte en una cuestión de fe. ¿De qué lado estás? ¿Eres un partidario de la narrativa oficial o eres un hereje que se desvía de ella? Y ya hemos creado de nuevo maravillosas divisiones en la sociedad. Básicamente también se hace realidad algo que conozco muy bien de la psicología, el delirio. El delirio se está generando ahora, a escala social. Lo que conocemos de estos trastornos obsesivos compulsivos, compulsión de lavado, compulsión de control, donde nunca estás seguro, ¿estoy realmente limpio ahora? ¿No queda ninguna bacteria? ¿No queda ningún virus? Este tipo de delirio se está desarrollando ahora, mientras que nosotros como sociedad estamos dando este recorrido. Ahora todos tenemos que imaginar delirantemente que el virus está siempre y en todas partes. Y tenemos que usar la mascarilla en todas partes, tenemos que desinfectar todo y en todos los lugares está este supuesto virus asesino que podría atacarnos en cualquier momento. Eso es casi como patologizar una sociedad entera. Y crea estrés psicológico crónico.
Es la frustración de nuestras necesidades sociales y de autonomía y la falta de claridad mental, lo que crea un agudo y permanente estado de estrés en nosotros. El estrés también se debe a la pérdida de oportunidades de trabajo e ingresos. Se produce por el desempleo, en la pérdida inminente de la vivienda. Ya 300.000 personas en Múnich, la ciudad de la que vengo, están preocupadas sobre cómo pagar el alquiler en los próximos meses. Y este estrés se intensifica deliberadamente, reforzado por el pánico generado en los medios públicos, como las redes sociales. Aquí es casi como si fuera una guerra psicológica, como si estuviera sacada del manual de la guerra psicológica, porque conjura todos los medios y ahora se utiliza para aumentar aún más el pánico frente a este virus y así mantener este estado de estrés crónico. Y tenemos que volver a poner eso en contexto. El miedo crea estrés. El estrés reduce la eficacia del sistema inmunitario. En otras palabras, de lo que realmente debería tratarse, la salud, nuestro bienestar, que la gente pueda vivir una vida sana el mayor tiempo posible. Ahora, por este estado de la pandemia, se invierte y esta eficiencia de nuestro sistema inmunológico está disminuyendo. Y con ella nuestra susceptibilidad a la enfermedad en general está aumentando, no importa si es contra algún virus, una bacteria o cualquier otra cosa, para la cual necesitamos nuestro sistema inmunológico para mantenernos sanos. Y este estrés siempre crea una ansiedad interna adicional, que luego conduce a un síndrome, de abstinencia depresiva en algunas personas. Entonces no hacen nada en absoluto. Hoy, en el camino hacia Múnich, hablé con un taxista. Dijo, hay colegas míos que no han salido de casa en 5 meses, ya no conducen el taxi, ya no hacen nada. ¿De qué viven? No lo sé, dijo. Así que esa es una de las reacciones. Me rindo, estoy desmotivado. Y la otra es volverse agresivo. Ahora sabemos que el estrés lleva a estallidos de agresividad, donde, cuando la gente está encerrada en sus casas con sus familias, parejas, niños, ahí es donde va el estrés, ahí es donde va la agresión, ahí es donde vamos con la situación del uso de la mascarilla. Alguien no lleva la mascarilla, ¿se le permite? ¿Cómo se atreve? Es un descarado. Este estrés que se tiene con la situación, la ira que surge de ella, que luego es suprimida, luego es proyectada hacia afuera y la agresión es entonces lanzada sobre otros inocentes. Además, se puede decir que el estrés crónico, también lo sabemos, conduce a un comportamiento autodestructivo. Comemos demasiado, bebemos demasiado, tomamos quizá más medicamentos o, si lo observas, ahora también de nuevo el tema de llevar mascarillas. La mascarilla donde ni siquiera está prescrita, incluso en el coche cuando se conduce solo. La gente al aire libre lleva la mascarilla y si uso esta mascarilla y no puedo inhalar y exhalar correctamente, si se filtra adecuadamente donde se acumulan las bacterias y todo lo demás, entonces esto se puede describir como un comportamiento autodestructivo. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con mi área de especialización, es decir, el trauma psicológico. He descubierto que cuando las personas que previamente habían formado una integridad en su existencia, la existencia psíquica y física, cuando son puestas bajo condiciones traumáticas, cuando tienen experiencias vitales traumáticas, entonces pierden su integridad. Entonces lo que parece un ser humano en el exterior se convierte internamente en una fragmentación de diferentes estructuras psíquicas y este modelo que estoy mostrando aquí, la división de una persona después de una experiencia traumática, es un modelo tan general que siempre aplico y que aplicaré entonces a esta situación de pandemia. Afortunadamente hay que decir que incluso cuando estamos traumatizados, incluso cuando las personas están gravemente traumatizadas, todavía tienen partes psicológicas sanas, así que la psique permanece a pesar del trauma. Pero ahora tenemos que luchar con 2 adversidades. Por un lado, nuestras experiencias traumáticas que tenemos que encapsular porque no podemos soportarlas, porque son experiencias de vida que no podemos enfrentar. Hay demasiado miedo ahí, hay demasiado dolor ahí.
Hay tanta tristeza, lo que sea, también vergüenza. Y para ello desarrollamos nuestras partes de supervivencia. Y para no darnos cuenta y no estar permanentemente conscientes de ello, desarrollamos entonces partes de supervivencia de trauma. Y así, en una persona traumatizada hay 3 personas, 3 jugadores que reaccionan a la situación actual. Bueno, digamos lo que tenemos ahora, las medidas coercitivas con amenazas de multas, el posible despliegue de la policía, la falta de protección debida a la ausencia de una oposición política y a la imperceptible protección jurídica. En algunos lugares deciden los tribunales, pero en general estás indefenso como ciudadano. Incluso los tribunales no te protegen en principio. Esto crea una sensación de impotencia y de estar a merced de los demás. Esta es la clásica definición de trauma. Personas que se sienten impotentes y a merced de una situación externa, que ya no tienen los recursos para cambiar esta situación por sí mismos. Uno depende de lo que hace la política, de las directrices políticas, de si algo cambiará o no. Y de otra manera tienes que ser paciente y soportar esta situación. Eso significa que seré una víctima. Hay gente que por sus decisiones y lo que hacen, ahora me convierten en una víctima. Yo no soy capaz de vivir y de dar forma a mi propia vida de la manera que quiero. Y la clásica consecuencia de esto es que me separo de mí mismo y de mis propias necesidades. Ya no puedo decir ahora, soy importante, depende de mí, lo que quiero es importante, mis necesidades sociales. No, tengo que alejarme de eso ahora. Y entonces lo que pasa es que entro en modo de supervivencia. Trato de funcionar, trato de superarlo, trato de hacer lo mejor que puedo para soportar de alguna manera esta situación. Si observas esta foto, el niño está separado de su lugar de recreo favorito por 2 metros. Entonces puede decir que ya se ha separado. No solo va a su juguete y juega con él, sino que ahora debe calcular con precisión, medir con precisión, qué puedo hacer, qué tan cerca se me permite acercarme, qué tan lejos tengo que quedarme. Eso significa que lo que tenemos ahora a nivel psicológico es que las víctimas empiezan a identificarse con sus verdugos y tratan de anticipar lo que los verdugos quieren realmente de ellos y se someten. Conocemos el fenómeno, está muy extendido y también se le ha dado el nombre de síndrome de Estocolmo, porque hubo un robo de banco en Estocolmo donde resultó que los rehenes, cuanto más tiempo transcurrió, se identificaron cada vez más con las necesidades de los infractores. Al final incluso querían que la policía no asaltara al banco, para que los perpetradores no murieran en el proceso. E incluso uno de los rehenes después se enamoró de uno de estos delincuentes. De repente el mundo está al revés. Las víctimas se identifican con lo que quieren los agresores y esto lleva a algo que a menudo tenemos, es decir, que las víctimas ven a sus salvadores en los agresores. Ahora, de repente, ya no experimentan a los culpables como autores, sino como benefactores que se supone que los salvarán. Y así es en este momento. La solución ilusoria que se ofrece, vacunas y medicamentos, se acepta. Sin pensarlo, sin contradicciones y sin problemas. Y puede que incluso sea anhelada. Dame la inyección para que finalmente pueda ser liberado de este estado de impotencia e indefensión. Eso es, por desgracia, lo que mucha gente ya piensa, además del hecho de que toda la pandemia del coronavirus está creando una situación traumática en todo el mundo. Si observas y comparas, tengo contactos también en España y en otros países. Hay que decir, quizás allí aún es peor. En España la situación es aún peor. No se permite a la gente salir de casa sin llevar una mascarilla. En nuestro país podemos decir que puedes evitar tomar el metro, puedes evitar tomar el tren, pero en España, con 40 grados de calor, solo te dejan salir con la mascarilla puesta. Se vigila incluso con los drones. Se vigila si la gente sigue estas medidas.
Por lo que es una situación extremadamente traumática, una situación psicológicamente traumática para muchas personas. Eso es una cosa, y por otro lado, ocurre exactamente lo que siempre experimentamos cuando se crean nuevas situaciones traumáticas en el exterior, que agobian a las personas con un trauma experimentado ya existente. También el 11S llenó las consultas de los psicoterapeutas en América, en todo el mundo, porque este evento externo desencadena muchos de nuestros propios traumas ya existentes. Así que las medidas actuales de la pandemia desencadenan un trauma temprano en bastantes personas. Ahora lo sé muy bien desde mi consulta, lo sé por las muchas cartas que recibo, de las muchas conversaciones que he tenido recientemente con la gente, y esto activa, por ejemplo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte experimentado en los procesos de nacimiento prenatales y en las experiencias postnatales. Se activa la experiencia de la soledad, del abandono y del descuido. En la primera infancia, las experiencias de violencia física, emocional y sexual se reactivan, así como las experiencias de los desastres naturales y las guerras. También hay que pensar que las personas que acaban de salir de estas situaciones de guerra civil, de Siria, Afganistán, están experimentando ahora otra situación de impotencia por encima de esto, y todavía no han llegado a un equilibrio con su antigua situación de impotencia. Lo que es especialmente importante para mí en esta situación es mirar a los niños y ver cómo los niños pequeños, los bebés, incluso los no nacidos y los niños que acaban de nacer, también están traumatizados por esta situación actual. Que los nacimientos ya tienen lugar con mascarillas, y se supone que así debe ser, que hay alteraciones masivas de contacto causadas por el uso de mascarillas por parte de los padres, que hay una obligación en las escuelas, guarderías, jardines de infancia, de tomar medidas de protección sin sentido, y que, en parte, se puede decir que los niños están siendo conscientemente asustados, que están siendo chantajeados y adoctrinados ahora con esta narrativa de la pandemia del coronavirus. Y los niños sienten culpabilidad hacia sus padres y abuelos. No puedes visitar a los abuelos, debes tener cuidado. Podrías infectar a tus padres o abuelos, y luego se mueren y es tu culpa. Me parece increíble lo que los niños están cargando en este momento, en esta pandemia del coronavirus. Esta foto de abajo con el columpio atado la encontré el otro día en un paseo en bicicleta por la zona que me rodea. Lo encuentro simplemente espantoso. Estoy profundamente impresionado por estas imágenes, por los parques infantiles cerrados y por el hecho de que la alegría de vivir de los niños está siendo arrebatada tan masivamente en este momento. También se puede decir, los niños también se ven afectados de manera diferente. Los que viven en una casa con jardín, sus padres pueden dejarlos salir fácilmente al exterior. Los demás están encerrados en un apartamento de 2 habitaciones con 3 o 4 personas. Y está claro que estos niños sufren especialmente por esto. Para ilustrar una vez más lo que significa cuando un niño ya no puede mirar a un adulto a la cara, que ya no puede utilizar las señales de los adultos, esta comunicación pasa a través de los ojos. La comunicación también pasa a través de cómo suena lo que uno dice. Eso suena diferente cuando llevas una mascarilla, completamente diferente que cuando hablo libremente. Para ilustrar esto, he traído un experimento conmigo. Se llama Experimento de la cara quieta. Fue hecho por un profesor de Harvard, Edward Tronick, que lo hizo hace muchos años. Vamos a verlo juntos. Los bebés de esta edad son extremadamente sensibles a las emociones, a la reactividad y a la interacción social que obtienen del mundo que los rodea. Esto es algo que empezamos a estudiar hace 34 años,
cuando la gente no creía que los bebés pudieran participar en la interacción social. En este experimento de la cara quieta, lo que la madre hace se sienta y juega con su bebé que tiene alrededor de 1 año de edad. Le da un saludo al bebé y el bebé se lo devuelve. Este bebé comienza a señalar diferentes lugares de la habitación. La madre trata de atraerla y jugar con ella. Están trabajando para coordinar sus emociones y sus intenciones de lo que quieren hacer en el mundo. Y eso es realmente a lo que el bebé está acostumbrado. Y luego le pedimos a la madre que no responda al bebé. El bebé muy rápidamente se da cuenta de esto y luego usa todas sus habilidades para tratar de recuperar a la madre. Le sonríe la madre, la señala, porque está acostumbrado a que la madre mire hacia donde señala. El bebé pone ambas manos delante de ella y dice: ¿qué está pasando aquí? Hace ese sonido chillón a la madre. Vamos, ¿por qué estamos haciendo esto? Incluso en estos 2 minutos, cuando no tienen la reacción normal, reaccionan con emociones negativas, se alejan, sienten el estrés de ello. En realidad pierden el control de su postura debido al estrés que están experimentando. Es un poco como el bueno, el malo y el feo. El bueno es lo normal que todos hacemos con nuestros hijos. El malo es cuando algo malo sucede, pero el bebé puede superarlo. Después de todo, cuando se deja la cara quieta, la madre y el bebé empiezan a jugar de nuevo. El feo es cuando no le das al niño ninguna oportunidad de volver para siempre. No hay reparación y ellos están atrapados en esa situación realmente fea. Lo que hemos visto en esta corta secuencia, solo 2 minutos, lo rápido que va. La rapidez con la que se rompe el contacto entre el niño y su madre, la interacción social del niño, el sentirse comprendido, el sentirse amado, el sentirse cómodo en el contacto, que se interrumpe inmediatamente cuando se le dice a la madre: ahora ponte una máscara. Ahora solo tiene la cara de una máscara, ni siquiera tiene esa mascarilla fea de tela que solemos ver, sino solo una cara inmóvil, y el niño se estresa y después de 2 minutos hay que detener este experimento. De lo contrario, el niño sufriría un daño permanente. Estas situaciones de estrés y trauma no son solo para bebés y niños pequeños, sino que también se crean para los alumnos, para los estudiantes que están perdiendo años y semestres escolares, y a los que ahora se les roban básicamente sus perspectivas de futuro. Incluso ahora hay un estudio que se hizo en Hamburgo con 1000 alumnos de 11 a 17 años y también con sus padres, y llegan a la conclusión de que el 71% de los encuestados consideran que los niños y los adolescentes están experimentando ahora un estrés emocional como resultado de la pandemia. 2/3 de los encuestados consideran que su calidad de vida es baja. Antes de la crisis, según este instituto, era solo 1/3 de los que habían hecho la encuesta. Si quieres echar un vistazo más de cerca, he puesto el enlace aquí. Básicamente, ¿qué le hace esto a la sociedad? ¿Qué hace con todos nosotros? Veo aquí una cierta desintegración de la cohesión en toda la sociedad. Por un lado, se pretende que haya tal armonía entre la dirección política y el pueblo. Se hacen algunas encuestas que afirman que la tasa de aprobación es muy alta, pero no estoy de acuerdo. Se hacen estas encuestas, no lo creo. No puedo verlo porque hablo con la gente. Como hoy con mi taxista, la gente está enfadada.
La gente está muy estresada, muy tensa, y si hay una coincidencia aquí, entonces les recordaría mi modelo de trauma, que puede ser una coincidencia en el nivel de las estrategias de supervivencia, para nada a nivel de estructuras mentales saludables. Y estas medidas coercitivas llevan a campos sociales extremos. Por un lado, los que participan, y como he dicho, ya me he referido al síndrome de Estocolmo, muchos participan porque ni siquiera piensan en sus propias necesidades. Y por otro lado, los que protestan, también hay una incitación. Hay incitación por parte de la prensa. Las personas se enfrentan entre sí. Luego se crean imágenes enemigas. Hay quienes tienen objeciones, que simplemente hacen preguntas, y algunos de ellos ya son llamados derechistas, radicales de izquierdas o incluso teóricos de la conspiración. Esta foto con las ovejas tal vez dice algo. La leeré en voz alta. Una oveja dice eso. Os digo que ese tipo y el perro están trabajando juntos. Se refiere al pastor y a su perro, por supuesto. Y luego otra oveja, oh, vamos, George, tú y tus teorías de conspiración. Lo que experimentamos, lo que veo, la protesta que pone en duda esta narrativa oficial de la pandemia del coronavirus es patologizada. Alguien que duda de que no está del todo bien, está enfermo o incluso enfermo mental. Es un esotérico, un chiflado, e incluso hay estudios que dicen que son psicópatas y lunáticos. Así que empiezo a decir que el mundo está al revés. Las personas que siguen pensando, que siguen siendo críticas, que siguen observando, son de repente las que son anormales, las que ya no son normales. Conocemos esta estrategia de los regímenes comunistas, de la RDA y la Unión Soviética. Así es exactamente como se hacía. Alguien que no aprueba el socialismo termina en un psiquiátrico. Y lo conocemos también por el nacionalsocialismo, donde las personas que tenían objeciones eran tachadas de plagas del pueblo y por lo tanto no eran personas normales. Por otra parte están, por supuesto, y esto aumenta la división en la sociedad, los otros que ahora están marginados y que dicen que desprecian a aquellos que simplemente siguen la corriente. Y con esto tenemos esta formación de bando masiva. Y en algún momento puede ser que esta tensión también se descargue en la agresión, ya que estos dos grupos se atacan entre sí. Ya he experimentado esto hoy en el viaje hasta aquí. 3 veces me han preguntado, ¿por qué no lleva la mascarilla? Siempre he tenido que decir que tengo un certificado sobre la mascarilla. Entonces está bien, se te mira con recelo, si no sigues al 100% lo que se nos dice, sin importar lo insensato o incomprensible que pueda ser, para los que lo siguen. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi conclusión desde el punto de vista psicológico del estrés? En mi opinión, la pandemia de coronavirus está produciendo lo contrario de lo que supone que pretende, es decir, nuestra salud, la protección de nuestra vida y la protección de nuestra salud. Al contrario, no promueve el bienestar de la salud de la población. De hecho, la socava, genera estrés crónico, inestabilidad mental e irracional en un alto grado. Produce un empobrecimiento material, social y espiritual, un comportamiento autodestructivo, susceptibilidad a la enfermedad, a la dolencia e incluso a la muerte, y también suicidios específicos por coronavirus. ¿Qué hace que la gente tenga tanto miedo de estar infectado por el coronavirus? Que dicen, entonces será mejor que me suicide. En otras palabras, desde mi punto de vista, la pandemia de coronavirus no es de ninguna manera una expresión de filantropía, sino una tortura física y psicológica de las personas. Y cuanto más tiempo dure, peor. Cuanto más tiempo se mantenga este estado pandémico, más estará presente este estado agonizante en muchas personas.
Mi conclusión desde el punto de vista psicológico del trauma, y puede que haya un poco de desaprobación por parte de una u otra persona, pero lo digo de todas formas porque corresponde a mi experiencia. El sistema médico oficial, con todas sus ramificaciones, ministerios, oficinas, universidades, médicos, industria médica, es como una madre traumatizada que impone sus estrategias de supervivencia de traumas a sus hijos. Es decir, ideas falsas y unilaterales sobre la enfermedad y la salud, y los convierte en el objeto de sus medidas de estrategia de supervivencia. Este sistema traumatiza a la gente. Hace poco todavía estaba en la cama a las 7 de la mañana y me preguntaba, ¿podría ser? Una vez tuve un derrame pleural en mi pulmón hace 10 años. ¿Podría ser esto que me ocurra de nuevo? Y entonces no encontraron la causa. ¿No debería ir al hospital? ¿No debería hacerme un examen? Y de repente se me ocurrió. Sí, si vas allí ahora pensarán, hay algo mal en tus pulmones, el coronavirus, las medidas que se toman. Tienes que atravesar la pared a través de su corona, hasta que te tomen en serio. En ese momento me di cuenta, eso fue con mi madre en casa. En el momento que quiero algo de mi madre, tengo que seguir las reglas del juego que ella determina, tengo que ser lo que ella quiere y tal vez consiga algo. Cuando me vino este pensamiento, cuando tuve esa visión, inmediatamente me sentí 100% mejor. Mientras tanto, ya no me preocupaba que esto pueda ser una enfermedad que todavía tenga. De repente fui capaz de relajarme completamente porque todavía había una ilusión dentro de mí. Necesito a mi madre, debo conseguir algo de ella. Y ese es el trasfondo por el que estoy haciendo esta tesis. Creo que muchas personas todavía no son responsables de su propia salud, no han asumido la plena responsabilidad sobre su propia vida y cuerpo, pero todavía tienen la ilusión. Hay alguien ahí fuera que me ayuda, que me cura, que me hace sentir mejor. Conclusión, desde la perspectiva de la psicología de la personalidad, en mi opinión, el sistema médico convencional no promueve el crecimiento personal y la madurez espiritual, emocional en los seres humanos. No me convierte en una persona más madura. No desarrollo mi personalidad. Cuando estoy medicado o vacunado, y en lugar de promover la autorresponsabilidad por la propia salud y el propio sistema inmunológico, informar a la gente sobre el maravilloso sistema que tienen, este sistema inmunológico, qué milagro es. Se hace creer que no serviría para nada, que en realidad no podría proteger, y se pretende que las vacunas sean la solución. Es una falsa sensación de seguridad. En general me considero parte de la población mundial. No nos ayuda como población mundial que 7.000 millones de personas sean vacunadas. Eso no lleva a ninguna parte. No conduce a una mejor salud o a una vida mejor, sino todo lo contrario. El peligro es que perjudicará aún más nuestra salud y llevará nuestras vidas aún más desde una buena vida a la pura supervivencia. También saco una conclusión desde el punto de vista antropológico. ¿Qué está sucediendo en este momento? Los humanos nos violentamos unos a otros. También en esta pandemia de coronavirus, por muy filantrópica que parezca, hay violencia. Se está usando la violencia. La violencia se usa contra las personas, la fuerza se usa contra ellas. ¿Y qué hacemos? En lugar de reconocer que nos corresponde preguntarnos por qué somos tan violentos, ¿por qué somos tan agresivos? ¿Por qué atacamos a otras personas? ¿Por qué queremos controlar a otras personas? ¿Por qué queremos dominarlas, controlarlas? ¿Por qué queremos reducirlas? En lugar de preguntarnos esto, culpamos a la naturaleza por lo que hacemos. Ahora es una especie de virus. Se supone que los virus son la razón por la que ahora tenemos que ser violentos unos con otros. Es decir, por lo que hacemos ahora, traumatizamos de nuevo nuestros cuerpos, nuestra psique y nuestro entorno. Tenemos la ilusión, o se nos hace creer que nuestra perturbada y traumatizada humanidad
pueda ser reparada por innovaciones tecnológicas, por ejemplo, las vacunas genéticamente modificadas. Soy un miembro de la población mundial, una población mundial vigilante que tal vez mira todo el asunto con cierta distancia y desapego. Y tengo la opción como miembro de la población mundial. Puedo seguir cortando la rama en la que estoy sentado, como se muestra en la foto, o seguir cortando la rama en la que otros están sentados. Así que puedo continuar con la locura de las mascarillas, el pánico, la locura de las vacunas y la pseudosolidaridad. O puedo tomar un camino diferente. Puedo tomar el camino de la alegría de la vida. Puedo tomar el camino para activar mi yo sano. Puedo tomar el camino para ser cariñoso conmigo mismo y con los demás. Puedo tomar el camino de ser sincero, ser honesto y construir una verdadera comunidad. Y todo el mundo tiene la opción, todo el mundo puede hacerse la pregunta: ¿de qué lado estoy?